El destino me concedió una segunda oportunidad y lo primero que hice fue correr hacia la oficina del registro civil antes de que fuera tarde. Le aseguré al confundido secretario que los datos familiares del acta de matrimonio estaban mal redactados y que necesitaba corregirlos de inmediato. Al salir del edificio de la unidad estatal, arrojé el documento oficial directamente al contenedor de basura con total frialdad. En mi vida anterior pasé 60 años en un matrimonio vacío donde los días compartidos ni siquiera sumaban 12 meses debido a sus constantes traslados. Mientras yo permanecía confinada cuidando a su madre enferma, ella se mantenía acompañada en el sur por su eterno amor platónico, Fan Yuan. Incluso mi propia hija biológica terminó conmovida por ese supuesto romance prohibido y me deseó la muerte en mi lecho de hospital. Al regresar al viejo departamento familiar, abrí el cajón más profundo del armario para contemplar mi carta de admisión universitaria. En esta existencia no renunciaré a mis estudios en el noroeste por complacer los repentinos desmayos de mi suegra. Mikai regresó al atardecer completamente empapada por la tormenta y con el rostro notablemente exhausto. Recordé que este fue exactamente el día en que Fan Yuan arriesgó su vida en el río para presionar a Mikai tras enterarse de nuestro compromiso. A diferencia del pasado, no corría a calentar agua ni a preparar toallas secas para atender su llegada. Ella tuvo que cambiarse de ropa en absoluto silencio y comenzó a estornudar constantemente durante la cena. Continué limpiando la mesa con total desinterés, ignorando sus ruidosas muestras de malestar físico. Incapaz de contener su agitación interna, Mikai tomó su abrigo pesado y abandonó apresuradamente la vivienda entrada la noche. Caminé solemnemente hacia un viejo cartel amarillento colgado en la pared para trazar una raya negra con un bolígrafo. Solo necesitaba completar 2 caracteres tradicionales para dar por terminada mi permanencia en este horrible lugar. Escuché sus pasos excesivamente silenciosos regresar al departamento cuando el cielo exterior comenzaba a clarear. Al día siguiente, empaqué discretamente un lote de pertenencias y mercancías valiosas en un saco de lona viejo. Decidí viajar en bicicleta hasta la vivienda de mis padres para almacenar allí mis pertenencias esenciales. Mi madre se alarmó al verme llegar con semejante bulto, asumiendo de inmediato que me había peleado con mi prometida modelo. Le mentí diciendo que requería espacio adicional para guardar ropa nueva y evitar que montara un escándalo monumental. Recordé que nuestras familias trabajaban en la misma unidad estatal y siempre consideraron a Mikai como la pareja perfecta e inalcanzable. Ignoraban por completo que ella siempre estuvo dudando entre la estabilidad de nuestro compromiso y la manipulación constante de Fan Yuan. Con el acta de registro de nuevo bajo mi control legal, nuestra supuesta unión carecía por completo de validez real. Mientras caminaba de regreso, divisé a lo lejos a Mikai entregándole firmemente una gran suma de billetes a Fan Yuan. Fan Yuan me vio venir e instintivamente se interpuso exclamando que no debía malinterpretar la inocencia de su hermosa relación. Pasé por su lado con el rostro completamente inexpresivo, tratándolas como a 2 completas desconocidas sin valor. Al entrar a la casa, Mikai llegó corriendo detrás de mí, mostrando por fin una alteración en su habitual semblante frío. Me crucé de brazos y le invité fríamente a dar las explicaciones absurdas que considerara pertinentes. Ella balbuceó que Fan Yuan la había auxiliado en el hospital en el pasado y que simplemente la estaba ayudando económicamente. Le señalé que prefería financiar a su amante antes que invertir ese dinero estatal en los preparativos de nuestra propia boda. Mikai se tensó de inmediato y declaró con severidad que el matrimonio formal no era un juego infantil para andar cancelándolo. Levanté mi mano en señal de rendición absoluta para no continuar desgastando mis cuerdas vocales en discusiones estériles. A la mañana siguiente me paré frente al periódico amarillento de la pared para añadir otra marca rigurosa. De pronto sentí su respiración rozar directamente mi oreja mientras me preguntaba qué anotaba con tanta devoción. Me alejé un paso por la incomodidad y le mentí diciendo que contaba los días que restaban para la aprobación del acta. Satisfecha por mi respuesta, Mikai extrajo una lujosa caja de terciopelo rojo que contenía un costoso regalo. Sentí una profunda ironía al recordar que ella jamás me compró un solo detalle en toda nuestra vida anterior. Empujé el estuche de regreso e indiqué con una leve sonrisa que lo recibiría cuando los trámites gubernamentales finalizaran. Ella suspiró con una visible decepción amorosa, guardando el accesorio sin imaginar que ese día civil jamás llegaría en esta tierra. Jumbo caminó con paso firme por los pasillos fríos del Hospital Militar Regional. A lo lejos, vio a Mikai sosteniendo la mano de Fan Yuan con una angustia desmedida en su rostro. Fan Yuan yacía en la camilla con los ojos entreabiertos, fingiendo una debilidad extrema para retener la atención ajena. El médico de turno revisaba los gráficos clínicos con una expresión de total confusión ante la supuesta gravedad. Yomo cruzó el umbral de la puerta sin pedir permiso, llamando la atención de todos los presentes.
Mikai levantó la vista de inmediato, mostrando una mezcla de culpa y desconcierto al ver a su prometido. Él se acercó a la mesa de noche y tomó bruscamente el reporte médico que el doctor acababa de dejar. Junmo leyó los parámetros normales en voz alta, desmantelando el teatro de la crisis de salud en segundos. Fan Yuan parpadeó rápidamente, tratando de ocultar el pánico al verse descubierta por la fría lógica del joven. El joven arrojó los papeles sobre las sábanas blancas, provocando un sonido seco que asustó a Mikai. Él miró fijamente a la enferma imaginaria y le aseguró que su farsa no duraría mucho más tiempo. Mikai retrocedió un paso, dándose cuenta por primera vez de que Junmo ya no era el hombre sumiso de antes. Sin perder un solo minuto, él dio la vuelta sobre sus talones e ignoró las súplicas desesperadas de su novia. Ella intentó seguirlo por el corredor, pero sus piernas temblorosas no le permitieron avanzar con rapidez. Junmo regresó a su habitación compartida, decidido a ejecutar la siguiente parte de su plan de liberación. Él comenzó a redactar una carta detallada dirigida al comité disciplinario de la unidad estatal de Fan Yuan. En cada línea expuso con precisión milimétrica el historial de manipulaciones, falsificaciones y mentiras de la mujer. Al terminar la última frase, firmó con su nombre y guardó las hojas dentro de un sobre oficial beige. El joven aplicó cera roja sobre el cierre del sobre, sellando así el destino profesional de su enemiga. Caminó hacia el buzón principal de la oficina de correos militar a primera hora de la mañana siguiente. El sonido metálico del sobre al caer al fondo del buzón marcó el inicio del verdadero karma. Mientras tanto, Mikai regresó a la casa familiar encontrando el armario de Junmo completamente vacío. Un vacío profundo inundó la habitación, recordándole que los preparativos de la boda ya no tenían sentido. Ella corrió desesperadamente hacia la estación del pueblo, intuyendo que él intentaría marcharse para siempre. En su mente, aún creía que una disculpa sincera podría borrar 60 años de egoísmo acumulado. En el andén número 3, Junmo esperaba el tren con su maleta de cuero negro junto a sus pies. Su mirada estaba fija en el horizonte del noroeste, donde su nueva carrera universitaria y financiera lo aguardaba. El silbato de la locomotora de vapor resonó con fuerza, anunciando el abordaje inmediato de los pasajeros. Mikai llegó cruzando las puertas de la estación justo cuando el gentío comenzaba a moverse hacia los vagones. Sus ojos localizaron la figura esbelta de Junmo subiendo los escalones de metal del segundo vagón. Ella gritó su nombre con todas sus fuerzas, pero el estrépito del motor ahogó su voz por completo. Desde la ventana del vagón, el joven la miró una última vez sin mostrar un ápice de arrepentimiento o lástima. Él levantó sutilmente su mano para despedirse de un pasado que ya no tenía ningún poder sobre él. Mikai tropezó con una viga de madera y cayó de rodillas sobre el concreto caliente del andén abandonado. Las ruedas de acero comenzaron a girar, alejando a Junmo a toda velocidad de las mentiras de su juventud. Sentado en su asiento de primera clase, abrió un libro de texto sobre economía y finanzas avanzadas. El dinero y el conocimiento real serían sus verdaderos aliados en este nuevo amanecer de su existencia. Mientras el paisaje cambiaba drásticamente, una extraña quietud invadió el vagón antes de entrar al gran túnel. De repente, un mensajero uniformado de la siguiente estación subió a su vagón buscando desesperadamente su fila. El hombre le entregó un telegrama urgente de la capital que contenía una advertencia que cambiaría todo de nuevo. Las manos de Mikai temblaron violentamente mientras sostenía el papel arrugado bajo la fría luz del pasillo. Un repentino y agudo dolor en el pecho hizo que su visión se tornara borrosa de inmediato. El aire desapareció de sus pulmones mientras el suelo parecía desvanecerse bajo sus botas militares. Una extraña distorsión temporal envolvió su mente, arrastrándola a un torbellino de recuerdos fragmentados del pasado. Vio 60 años de una vida anterior pasar ante sus ojos en un abrir y cerrar de ojos. Recordó con espantosa claridad cómo había despreciado el amor incondicional de Junmo durante décadas. La cruda realidad de su egoísmo la golpeó con la fuerza de un doloroso impacto físico. Mikai abrió los ojos de golpe, encontrándose rodeada por el penetrante olor a desinfectante químico. Sin importarle su debilidad física, se desconectó la aguja del suero de un solo tirón. La necesidad absoluta de enmendar su trágico horror del pasado la impulsó a ponerse en pie. Salió corriendo del hospital militar ignorando los gritos de advertencia de las enfermeras de turno. El viento azotaba su rostro mientras cruzaba a toda prisa las polvorientas calles del pueblo. En su mente solo se repetía la ferviente promesa de pedir perdón a Junmo y retenerlo a su lado. Al llegar a la vieja casa comunal, empujó las pesadas puertas de madera con las pocas fuerzas que le quedaba. Para su profunda sorpresa, la figura de Junmo la esperaba pacientemente de pie en medio del patio. El joven no vestía ropas de trabajo rústicas, sino un elegante traje limpio listo para emprender un largo viaje.
Mikai dio un paso al frente con los ojos inundados de lágrimas que caían por sus mejillas. Ella le suplicó que no la abandonara, prometiendo romper todo lazo destructivo con Fan Yuan. Junmo la miró con una frialdad tan profunda que heló instantáneamente la atmósfera del lugar. Él bajó la mirada ligeramente antes de pronunciar palabras que cambiarían el panorama por completo. Con una voz firme, Junmo le reveló que él también recordaba perfectamente cada día de la vida pasada. Mencionó el desprecio constante, las humillaciones silenciosas y la soledad impuesta que sufrió durante 60 largos años. Las palabras del joven cayeron sobre Mikai como una sentencia de muerte definitiva e inapelable. Junmo sonrió de forma sutil, afirmando que esta segunda oportunidad era suya para prosperar lejos de ella. El hombre recogió su maleta de cuero y avanzó con paso firme hacia el umbral del portalón. Mikai intentó abalanzarse para detenerlo, pero tropezó torpemente cayendo sobre las frías piedras del suelo. El portón principal se cerró tras él con un eco sordo que decretó el final definitivo de su historia. Sola en la inmensidad del patio vacío, la mujer lloró amargamente la pérdida del único hombre que la amó. Varias semanas después del incidente, la Oficina de Administración de la Unidad Estatal emitió un dictamen oficial definitivo. La carta de denuncia enviada previamente por Junmo desató una rigurosa investigación interna contra Fan Yuan. Se descubrió el extenso historial de simulaciones médicas, manipulaciones y chantajes emocionales que Fan utilizaba constantemente. Fan Yuan intentó apelar desesperadamente usando sus habituales lágrimas falsas ante el severo comité disciplinario. Sin embargo, las autoridades institucionales no mostraron piedad ante las abrumadoras pruebas acumuladas en su contra. Fan Yuan fue expulsada de manera deshonrosa de la unidad estatal, perdiendo todo prestigio y beneficio social. Sin el apoyo financiero de Mikai ni el amparo del gobierno, Fan terminó viviendo en la absoluta miseria. Mientras tanto, en la prestigiosa Universidad del Noroeste, Junmo comenzó a destacar rápidamente en sus estudios financieros. Su aguda inteligencia y visión estratégica le permitieron liderar los primeros proyectos de inversión de la nueva era. Con los años, el joven se convirtió en un magnate de los negocios respetado en toda la nación. Encontró la verdadera felicidad al formar una hermosa familia basada en el respeto mutuo y la honestidad. Por su parte, Mikai redirigió toda su energía reprimida hacia su carrera militar dentro de la unidad. Su estricta disciplina y frialdad profesional la llevaron a ascender rápidamente hasta los rangos más altos. Logró un éxito profesional indiscutible, ganándose el respeto y el temor de todos sus subordinados. Sin embargo, cada noche regresaba a una inmensa casa vacía, donde el silencio era su única compañía. En las frías noches de invierno, solía contemplar el viejo calendario de pared que aún conservaba intacto. Mikai comprendió demasiado tarde que el precio de su indecisión pasada fue pagar con una vida entera de soledad. El karma había completado su ciclo perfecto, dejando a cada alma en el lugar exacto que construyó con sus decisiones.